Y bien amigos, estamos de regreso con mucho más y en la segunda hora informativa de TV Sur Noticias, edición sabatina. La bienvenida para todos nuestros amigos que se vienen conectando también a estas horas de la mañana a través de todas las frecuencias. Estamos a través del canal 23.1 en la señal abierta, también por supuesto en las redes sociales para todo el Perú y el mundo entero conectados como TV Sur 23 y como no también hacer la mención importante y nuevamente recalcamos el saludo especial para todos los amigos de la provincia de Acomayo que desde el día de ayer pues tienen nuestra señal de TV Sur, esto a través del canal 9, así que conectarse y también estar súper atentos a toda la variedad en contenidos y programación que tenemos para compartir con los hermanos de la provincia de Acomayo y de toda la región del Cusco. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, de esta manera arrancamos rápidamente con nuestro bloque económico de TV Sur Noticias con el MBA, economista Eric Zúñiga, consultor financiero, a quien le damos la cordial bienvenida. Economista, ¿cómo estamos? Buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto, como siempre, estar todas las semanas en el bloque económico de TV Sur Noticias. Así es, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante acerca del impacto de la reducción de la tasa de interés en el retiro de la AFP. El anterior programa estuvimos abarcando un poquito acerca también de este séptimo retiro, ¿no?, de la AFP, pero ahora vamos a conocer un poco más qué es el tema de la tasa de interés de referencia. ¿A qué nos referimos con este término? Bueno, Rodrigo, básicamente el tema de la tasa de interés de referencia es un indicador, es el costo del dinero. El concepto principal es el costo de dinero, ¿verdad? Lo que te pagan por un dinero, por tener, por guardar o por prestar. Entonces, la tasa de interés de referencia es la base de todo el sistema financiero. El BCR te pone una base en la cual todo el sistema financiero va a empezar a trabajar, ¿sí? Va a empezar a medir sus tasas, va a empezar a dar la rentabilidad a las tasas que va a empezar a ofrecerte como ahorros o como créditos. Ninguna entidad del sistema financiero te va a ofrecer tasas por debajo de esta tasa de interés de referencia. Es como que el límite. Es la base, exacto, es la base okay, del límite. Entonces todos van a empezar a trabajar por encima de esta tasa. Supongamos, si la tasa de referencia, como en una época estaba, después de pandemia, con el tema de las crisis, estaba, por ejemplo, en casi 8%. Entonces el sistema financiero estaba por esas tasas. Te ofrecía intereses de 8.50, 8.90, 9.20, 9.30. ¿Rentables? Sí. Claro que sí. Básicamente, ¿por qué? Porque era la base y tenías que trabajar por encima de eso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba? La gente podía recibir más dinero por los ahorros en el sistema financiero porque también la tasa de interés de referencia te ayudaba en ese proceso, ¿no? Pero continuamente con el tema de la reducción de la inflación, con el tema de que la economía está empezando a rotar, está empezando a profundizarse, está empezando a calentarse de la manera correcta, ¿qué es lo que está haciendo el BCR? Está empezando a reducir la tasa de referencia paulatinamente, con la cual ya estamos en 5.75%, ¿no? 5.75%, que es una tasa muy buena. En la inflación también prácticamente ya estamos por debajo del 3, estamos en 2.94 en el tema de la inflación. Entonces, son indicadores que te han ayudado y que te ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, que el dinero ahora me puede alcanzar un poquito más para comprar mejores bienes y servicios. Los bienes de primera necesidad están reduciendo poco a poco los precios, ¿sí? Entonces, el dinero que tengo le voy a dar mayor utilidad para poder abastecer bienes y servicios que son básicos, ¿no? El tema de arroz, azúcar, huevo, todo lo que tiene que ver. Ahora, en el tema del ahorro, ¿qué es lo que está haciendo el ahorro? Básicamente vamos a tener el retiro de la AFP, ¿sí? Pero vamos a tener tasas de interés en el sistema financiero, por ejemplo, de 6, ¿sí? De 6, 6.5, 5.50, 6.50 hasta casi 7. Tasas atractivas, ¿no? Tasas atractivas en referencia a la tasa de interés del BCR, ¿no? Si supongamos el BCR baja la tasa de referencia, por ejemplo, supongamos a mañana a 4, entonces el sistema financiero te va a pagar 4.5, 4.8 o 5. No se va a ir hasta 8. ¿Por qué? Porque no es rentable para ellos, ¿no? No es rentable para el sistema financiero pagarte el doble de la tasa de interés de referencia. Entonces, hay un momento en el cual ustedes deben de tener los ahorros, la CTS, la AFP y la gratificación y tener en cuenta esta información de la tasa de referencia. Está en 5.75, el sistema financiero te va a pagar un poco más, un punto más, por ejemplo, a 6.75, como máximo o como tope, ¿sí? Un sistema formal, como los bancos y como las cajas. Las cooperativas también son entidades formales que están inscritas en el SBS, en la Superintendencia de Banca y Seguro. Y ellos también están regulados en cierta manera con algunas acciones con la SBS, ¿ya? Y ellos también toman en cuenta este indicador.
Pero ¿qué pasa? Que hay un tema muy importante para tener en cuenta. Que las personas que van a tener sus ahorros, por ejemplo, en una cooperativa, deben de ver una cooperativa que te pague tasas que estén acorde a la tasa de interés de referencia. Si yo encuentro una cooperativa, a ver, la tasa de referencia está en 5,75, yo encuentro una cooperativa que me va a pagar 6 o 7, está en ese rango, ¿verdad? Correcto. Pero si encuentro una cooperativa que me va a pagar el 18, el 20, el 25, el 17, entonces debo tener un poquito de alarma. ¿Por qué una entidad, una cooperativa de muchos años, supongamos, te paga ese porcentaje, y una cooperativa que recién empieza te va a pagar prácticamente 3 veces lo de la tasa de referencia? Entonces tienes que ponerte a pensar un poco. Hay un riesgo muy alto en ese tipo de tasas muy elevadas, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta esa información. Tienes el dinero de la AFP, la CTS, la gratificación, entonces tienes buen dinero. Tienes que llevar a una entidad donde puedan guardar tu dinero de manera correcta y sobre todo tengas la seguridad que va a devolver, que va a regresar a ti. ¿Ya? Eso es importante para todas las personas que van a tener liquidez en estos próximos meses. Correcto, entonces es importante, ¿no?, conocer este tema de la tasa de interés de referencia, que en realidad es un término pues económico que muchas veces las personas tal vez del común en realidad no conocen, y cómo esto puede impactar. A veces con toda esta situación no tomamos las mejores decisiones también en cuanto a lo que respecta a los ahorros, el tema de tener liquidez, y cómo nosotros nos debemos de adaptar también a esta coyuntura que de alguna u otra manera también es respecto al tema de lo internacional, ¿no? Cómo se van generando los movimientos. Exacto. En el tema internacional también el BCR toma en cuenta los movimientos que hace la Reserva Federal, o sea, el BCR de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, como también el Banco Europeo, ¿no? Son indicadores y son referentes que el BCR toma en cuenta para poder mover los indicadores. El BCR no puede hacer un movimiento muy independiente de la información que tenga de ellos. ¿Por qué? Porque básicamente la economía peruana, la economía latinoamericana, se desenvuelve a cómo nuestros principales consumidores, que es Estados Unidos y Europa, empiezan a mover sus indicadores. ¿Ya? Por ejemplo, si ellos empiezan a bajar la tasa de referencia en la FED, en la Reserva Federal, también el Perú llega a hacer una reducción. ¿Por qué? Porque sabe que allá se va a generar más consumo. Vamos a tener mejores capacidades para nosotros poder venderles a ellos, y ellos poder, por ejemplo, hacer turismo con nosotros. Van a tener mayor capacidad adquisitiva. Se genera un tema de ahorro, se genera un tema de consumo, se está reduciendo la tasa de referencia. ¿Para qué? Para que las entidades también puedan dar créditos mucho más atractivos, ¿no? Las tasas de los créditos también puedan ser más atractivos, para empezar a generar la economía, para empezar a generar el tema de ahorro, y que el ahorro de las personas pueda trabajar. ¿Por qué? Porque el ahorro que tú tienes en un banco, una caja, es prestado a un empresario, y este empresario devuelve ese dinero más intereses. Correcto. Y ahí están tus intereses y también la ganancia del banco. Así es. ¿Ya? Entonces es un tema muy importante, es una cadena muy sensible que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Si yo soy empresario y no pago las cuotas o no pago el crédito, estoy perjudicando yo al sistema financiero, porque el sistema financiero tiene que devolver de su bolsillo el ahorro el ahorro de la persona que vino a guardar el dinero conmigo. ¿No? Entonces hay un detalle importante en esa parte. ¿Sí? Es una cadena muy sensible que debemos de entender y que no debemos de romperla. Por eso una entidad financiera te cuida mucho, ve un tema de análisis de riesgo, ve las tasas de interés, ve la competencia, ve muchos indicadores para ofrecerte un producto con una tasa, y todo nace desde la tasa de referencia. ¿Tiene liquidez con los depósitos de la AFP? Sí, entonces se tiene que hacer buenas estrategias de inversión, ¿no? Pues tiene que prestar muy bien el dinero, tiene que tener plazos fijos en otros bancos, en otras entidades, porque también tiene que generar rentabilidad en todo lo que hace. Así es importante. Ahora, economista, ¿usted cómo calificaría el trabajo que viene desempeñando el Banco Central de Reserva en cuanto a estas políticas monetarias también, ¿no?, a la coyuntura que se va presentando dentro del país? El Banco Central de Reserva tiene un trabajo excelente hasta la fecha. Ya son más de 20 años en los cuales nos está dando estabilidad económica, nos ha dado una buena expectativa, nos ha dado un buen proyecto de trabajo, nos ha dado seguridad, por ejemplo, en el tema de la pandemia. ¿No? Ha tratado de mantener los precios en un nivel óptimo para poder nosotros seguir consumiendo, ¿no? Nos ha dado, por ejemplo, el tema de incrementos de tasas de interés o tasas de referencia. Se ha subido la inflación, pero ha tenido movimientos en los cuales él nos ha dicho: ahorren, guarden el dinero, gasten en lo principal, que es comida, salud y educación, nada más. Solamente consuman eso, y el resto traten de guardarlo, porque te estoy subiendo el interés para que puedas tener mejores resultados, tu dinero pueda crecer. Entonces eso ha sido muy importante.
eso ha sido vital. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, un BCR en el cual no hubiera hecho absolutamente nada, muchas personas hubieran perdido más puestos de trabajo, la economía no se hubiera podido reactivar, se ha reactivado, por ejemplo, el tema de la inclusión financiera, educación financiera, ha liberado el tema, por ejemplo, de la AFP también ha empezado a dar frutos en diferentes aspectos, ha dado muchos aspectos positivos, ¿no? Y gracias al BCR, a la fluctuación sucia, que es la intervención del BCR en el mercado cambiario, cuando existen muchos dólares, saca esos dólares. Cuando falta soles, inyecta soles para que tenga un tipo de cambio en cierta manera estable. No fijado, sino estable, ¿sí? Y eso nos ayuda a todas las personas. ¿Tenemos reducciones? Sí, que las aprovechamos. ¿Tenemos incrementos? Y sí, también que las aprovechamos. Tener un tipo de tipo de cambio, por ejemplo, fijo, hace que se esté pagando subvenciones por otro lado. Correcto. Entonces todo lo que esa diferencia que es del mercado, el Estado lo tendría que estar pagando continuamente. Y eso es salida de dinero. Entonces no podemos trabajar con eso. Se regula solamente automáticamente el mercado cambiario, pero el BCR está ahí, ayudando a que se mantenga un tipo de cambio estable, fijo, que no tenga un incremento de la noche a la mañana muy excesivo o una reducción también muy excesiva. ¿Por qué? Porque eso también te genera especulación. Genera que, por ejemplo, el tipo de cambio, personas que tengan soles o dólares pierdan dinero de un día para otro, ¿no? Ahora el tipo de cambio está en 371, 372, 5, entonces están en un proceso normal. Puedes ganar un poco, puedes perder un poco, pero es una diferencia mínima en cierta forma, Casi se mantiene. ¿no? Casi se mantiene, entonces eso es bueno. Eso es muy bueno, nos da estabilidad. Por ejemplo, gracias a las políticas económicas que tenemos en el Perú, tenemos muchas personas celulares donde pagas, por ejemplo, planes de 25, 20 soles, las comunicaciones son muy atractivas, hay un tema de ingreso de competencia, entonces, lo cual le beneficia netamente al consumidor que somos nosotros, ¿no? Correcto, y es necesario en realidad conocer cómo viene desempeñando también la labor el Banco Central de Reserva, porque señora, usted en casa tal vez no está muy empapado de estos temas pues económicos que muchas veces son técnicos, ¿no? Pero necesarios y urgentes de conocer porque depende mucho también de eso la economía, nuestra estabilidad y economía familiar, de cómo se va manejando. Economista, un tema importante. Vamos a irnos a una brevísima pausa comercial para luego de ello continuar comentando un poco más acerca del impacto de la reducción de la tasa de interés en el retiro de la AFP. Pausa y venimos con más aquí en TV Sur Noticias. No se mueva. Y bien amigos, estamos de regreso con mucho más aquí en el bloque económico de TV Sur Noticias. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, que rápido se pasa el tiempo, y continuamos justamente abarcando este tema de suma importancia, ¿no? Que íbamos comentando en la primera parte del bloque económico acerca del impacto de la reducción de la tasa de interés, esto en el retiro de la AFP. Economista, hablábamos que actualmente la tasa de interés de referencia se encuentra en 5.75%, una reducción que se presentó. Y de manera puntual, ¿cómo podremos recomendar a las personas que están ya muy a la expectativa también de retirar sus AFP? ¿Qué exactamente ellos tienen que hacer también con este contexto de la tasa de interés de referencia? En este contexto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Así como en un momento se dijo que la AFP es una cuenta a futuro para tu jubilación, ¿sí? Entonces, lo vas a retirar y debes de darle un mejor uso y un crecimiento exponencial mucho más eficiente, es decir, que debe de seguir siendo un ahorro también para tu jubilación, también para tu yo de los 60, 65 años, y por eso tienes que tener en cuenta esta reducción de la tasa de referencia. 5.75, entonces el sistema financiero me va a pagar solamente un 6%, 6.5, 6.7, 6.8, 7. Tienes que tener eso en cuenta. Ya no te va a pagar 8, 9, como en algún momento estaba, que era muy rentable. Entonces, ahora tienes que ver exactamente el fondo que vas a tener. Tienes 20.000 soles de la AFP, tienes un determinado porcentaje de la CTS, tienes un determinado porcentaje, por ejemplo, de la gratificación que viene en julio. Entonces, son 3 montos que debes de tener en cuenta. 3 montos que, por ejemplo, van a sumar, supongamos, pueden sumar aproximadamente 30.000 soles. Okay. ¿Sí? En promedio. Que significan $10.000. El tipo de cambio... Toma en cuenta el tipo de cambio, está 371 o 372. ¿No? Entonces, si haces un tema de diversificar dinero, puedes agarrar y poder trabajar en tasas en dólares, en mercados mucho más eficientes que te pagan costos por encima de la inflación.
que te pagan por encima también de una tasa de interés del sistema financiero nacional. Entonces, empieza a diversificar ese dinero. Ahórralo, guárdalo en una moneda mucho más fuerte que en cierta forma que es el sol, ¿sí? Y empieza a recibir dividendos en dólares cada 3 meses o 6 meses. Elabora y crea una cartera de inversión en renta fija, donde existen tasas en dólares, por ejemplo, del 9 o 8%, que son tasas muy buenas y son tasas seguras. ¿Ya? Ese es un tema principal. Ahora, voy a hacer un tema, por ejemplo, de comprar terrenos. Perfecto. Compra terrenos, ¿sí? Compra terrenos a una muy buena zona, pero también planifica y diversifica y encuentra el presupuesto para poder construir ese terreno y poder, por ejemplo, empezar a alquilar. ¿Sí? Empezar a alquilar y generar réditos mensuales. Ahora, tienes un emprendimiento que necesitas inyectar capital, perfecto. Elabora un presupuesto de préstamo, un presupuesto de capital donde este fondo que vas a tener sea invertido de la mejor manera. ¿Sí? En la reconstrucción del local, en compra de materiales, compra de insumos, pago de membresías, por ejemplo, a una asociación empresarial, que es muy importante. Por ejemplo, en pagos en cursos nacionales o internacionales que te van a dar mucho más herramientas. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Tengo un nuevo local y no sabes qué, me falta un televisor y me falta conectar internet. Pero si tienes un negocio en el cual solamente es un tema de oficina, ¿para qué necesitas un televisor? No necesitas un televisor. Empieza a poner prioridades al capital que le vas a poner. ¿Sí? Toma en cuenta la tasa de referencia, el sistema va a pagar un punto medio, un punto más o un punto y medio. Busca mejores herramientas en renta fija, ya sea en soles, en dólares, en los cuales podemos ayudarte. Ahora, tienes un emprendimiento, elabora un presupuesto de cómo vas a inyectar ese dinero de una manera eficiente, donde tu emprendimiento tenga mejores fuerzas, mejor arranque y te empieza a devolver ese dinero. Sí, te empieza a devolver ese dinero que estás utilizando de tu jubilación, te lo empieza a devolver. Recupera ese dinero y ponlo nuevamente a trabajar en una cuenta de ahorros, porque es tu dinero de la jubilación. ¿Ya? Voy a comprar un terreno, perfecto. Planifica cómo comprar un terreno en una buena zona, el espacio correcto y tratar de alquilarlo. Así de simple. ¿Ya? Tienes deudas al corto plazo, cancela las deudas a corto plazo con ese dinero, con el dinero que vas a tener de la AFP, de la CTS, de la gratificación. Y el monto de cuota que pagas actualmente tiene que seguir siendo un monto de cuota de ahorro de un tema de crédito. Cuota de crédito tiene que pasar a una cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque ya en un determinado periodo te has acostumbrado a vivir, supongamos, de tu sueldo pagabas 300 soles. ¿No es cierto? Entonces, ya me acostumbré a vivir con 300 soles menos, entonces puedo seguir conviviendo con esos 300 soles menos y los 300 soles van directamente a una cuenta de ahorros. Vas guardando ese dinero, vas incrementando tu capital. Correcto. Decían un pequeño porcentaje, ¿no? Exacto, exacto. O sea, porque mira, ya yo tengo, supongamos, un crédito en el cual yo pagaba 300 soles. Con mi AFP, con todo eso, lo cancelo el crédito. Entonces, del dinero, del sueldo que yo tenía, pagaba 300 soles mensuales de cuota de crédito. Pero ya no tengo el crédito porque cancelé todo con la AFP. Lo primero, eliminar deudas. Eliminar deudas, ¿no? Cancelé todo con la AFP y esos 300 soles vuelven a mí. Sí. Entonces, tienes que tener la efectividad de decir, ya vivía con 300 soles menos durante un determinado tiempo, entonces puedo seguir viviendo con 300 soles menos porque voy a empezar a seguir guardándolos. Ya no lo pago en un crédito, sino lo pago para mí, en una cuenta de ahorros. Entonces, lo cual es bueno y lo cual es efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a diversificar mi dinero, voy a tener seguridad patrimonial, invertir mi dinero en acciones de renta fija, en alquileres, en emprendimiento, en eliminar deudas, son las mejores acciones que puede hacer, ¿ya? Y sobre todo es un dinero que lo tienes ahora, que tiene que seguir creciendo para tu futuro. Correcto. Economista, ¿cuál sería la recomendación para nuestro público televidente en cuanto a la percepción de su salario? ¿Qué porcentaje deberían destinarlo para el ahorro? Generalmente se destina un 20%, un 20%, un 15%, dependiendo también del sueldo que tú tengas. Si una persona que gana 1025 con descuento y todo recibe 980, 970, decirle en cierta forma que guarde un 20% no es un beneficio muy grande que pueda obtener, ¿no? Es un beneficio, sí, a un largo plazo, pero teniendo en cuenta si eres una persona que solamente vive con 900 soles y me alcanza raspando a fin de mes, entonces
debo de empezar a generar otros ingresos para poder guardar un 20% de ese sueldo, ¿no? Pero si yo recibo, por ejemplo, sueldos de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y soy soltero, entonces tengo que guardar ese porcentaje. Correcto. No tengo que guardar el porcentaje. Si son una unidad económica familiar, esposo y esposa que trabajan y ambos generan un sueldo, dos sueldos en la casa, también tiene que haber un determinado porcentaje de guardar y de respaldo, ¿no? Para Correcto. Cualquier tipo de emergencia. Así es, lo importante es ya ir fomentando también la cultura de ahorro, por más pequeño porcentaje que se pueda tener, y ir poco a poco también acostumbrándonos pues a esta cultura de ahorro que en realidad no es muy común en nuestro país. Muy bien amigos, ustedes en casa, si está a punto de retirar su AFP, el tema de la CTS, ya se viene la gratificación, no se emocione, no gaste el dinero por gastar. Y si tiene dudas de cómo generar un retorno, una rentabilidad, o qué quiere hacer exactamente, o cómo destinar ese dinero, por favor, economista, la invitación también en cuanto al tema de asesoría para nuestro público televidente. Muchas gracias, Rodrigo. Claro, nosotros como asesores financieros, consultores financieros, estamos capacitados con la parte académica, la experiencia profesional y la capacitación constante de poder ayudarlos a tomar mejores tomas de hacer tomas de decisiones financieras de una manera efectiva y responsable, con operaciones de renta fija o renta variable de acuerdo al apetito de riesgo que tengas y a los planes a futuro que tú tengas. Todo es un tema netamente profesional y ético, ¿sí? Es una invitación, acá tenemos los números de teléfono para que nos puedan contactar al 963-75-2402 para poder recibir esta asesoría. Y todas las personas que están netamente en la transmisión pueden escribirnos ahora para poder ganarse una asesoría totalmente gratis de 1 hora donde puedes tener todas las dudas financieras totalmente absueltas, ¿no? También quiero aprovechar por favor Rodrigo para poder invitar a todo el sector automecánica. Como comenté la semana pasada, tenemos ferias internacionales en Dubái, en Frankfurt, donde todo el sector automotriz y automecánica va a estar concentrado en estas ferias. Eres un concesionario de autos, todo el sector automecánica, por favor contáctanos también para darte la asesoría en cómo puedes participar en estas ferias donde el mundo va a estar a tu alcance y vas a poder tener mejores beneficios comerciales. Como también aprovechar y desearle un feliz Día de la Madre a todas las madres de cusqueñas, especialmente a mi madre y a mi esposa. Muchas gracias. Perfecto. Economista, ¿cómo se encuentra el tipo de cambio para el día de hoy, sábado 11 de mayo del 2024? El tipo de cambio está en 3.71 compra y 3.72 venta. Perfecto. Tuvimos el bloque económico como todos los sábados junto al MBA economista Eric Zúñiga, consultor financiero, abarcando el tema del impacto de la reducción de la tasa de interés en el retiro de la AFP. Economista, muchísimas gracias como siempre todos los sábados por acompañarnos en el bloque económico. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con mucho más aquí en TV Sur Noticias, edición sabatina. No se muevan.